Bueno, grabamos esta clase, que es la tercera sobre el lenguaje inclusivo, a pesar de que nos vamos a encontrar el lunes que viene con quienes puedan asistir a clase para mantener un debate sobre este tema en especial. Por eso me interesa subir esta clase antes, en primer lugar para tener motivos más o menos claros de lo que estamos debatiendo. Y en segundo lugar, para aquellas personas, aquellos estudiantes que por distintas razones no puedan concurrir a la clase del día lunes 18 a las 10 de la mañana. Así que los espero y las espero. Estamos hablando del lenguaje inclusivo. Como veremos, no es obligatorio usarlo, pero me da cierto pudor no usarlo porque yo no estoy en desacuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, pero obviamente cuesta. Bueno, comenzamos, ¿sí? La tercera clase de lenguaje inclusivo va a tratar específicamente de algunos argumentos, insisto, no son lingüísticos, son argumentos políticos, o en todo caso de análisis cultural, los que vamos a considerar hoy en esta última clase sobre el lenguaje inclusivo. A partir del 25 de octubre veremos el cierre de nuestra materia a partir de contenidos que ya hemos estado viendo a lo largo del año. Bueno, estas son algunas ideas para razonar. El lenguaje inclusivo, y yo lo pongo entre comillas, ¿sí? Es un cuestionamiento de quienes abiertamente expresan su voluntad de torcer el lenguaje por considerar ciertos aspectos estructurales de su funcionamiento como resabios o huellas de la sociedad patriarcal y de la sociedad sexista. El lenguaje inclusivo es una crítica a una concepción de los roles sexuales, de los roles de género, que en lugar de librarse únicamente en foros académicos o en legislaturas, también se libra esta batalla en el uso gramatical del lenguaje. Señalo la palabra gramatical porque el lenguaje inclusivo no insiste tanto en el vocabulario o en la semántica. Insiste más bien en lo morfológico, en la concordancia de género gramatical y especialmente de género gramatical entre los adjetivos que se refieren simultáneamente a los colectivos femeninos, masculinos y no binarios. Lo que estamos haciendo nosotros es destacar la centralidad del lenguaje en la conformación de nuestro sistema de pensamiento. No es lo mismo pensar en incluir a las mujeres que en no advertir que se las está excluyendo. Y esta es la piedra fundamental sobre la que se construye la propuesta del lenguaje inclusivo no sexista. Reconstruir los elementos que generan y refuerzan la asimetría existentes a partir de las marcas de desigualdades de género, las marcas de otras opresiones, como por ejemplo la expresión consejo racista, que implica referirse al trabajo informal como trabajo de negros, o el uso de la expresión trata de blancas para nombrar la trata de personas. No hay en el lenguaje inclusivo solo una problemática, podríamos decir, patriarcal y sexista, también hay una problemática discriminatoria, estigmatizante, que soslaya los derechos de las minorías
sin justificar y sin desarrollar de modo, digámoslo así, claro, de modo preciso, el fundamento de esas estigmatizaciones, el fundamento de ese desprecio que se tributa a las minorías, ya sea étnicas o genéricas, ¿sí? O minorías sexuales, como se las llama también. Por ejemplo, los homosexuales, los no binarios, las personas trans, etc. Bueno, cierta creencia de que es difícil forzar cambios en la lengua ha llevado a algunos polemistas a considerar imposible que se pueda introducir un cambio gramatical a propósito, como el que los debates en torno al lenguaje inclusivo proponen. Hay que recordar que palabras como COVID, robot, láser, celular, trolear, provida, etc., son ejemplos de la evolución del vocabulario que va acompañando el acontecer de distintos fenómenos sociales, de distintos fenómenos históricos, que a falta de una etiqueta que los designe con precisión y con claridad, eh, obliga a que algunos hablantes estipulen, propongan nuevas designaciones. Pero no es la primera vez en la historia que pasa esto. En la Revolución Francesa, junto con los privilegios de la aristocracia, se cuestionó el uso del lenguaje. Porque no todo el mundo, al no haber una escuela pública que contuviera la enseñanza del uniforme de la lengua, cada región, incluso cada familia, según la región de la que provenía, hablaban con relativa, digamos, eh, independencia de criterio. Existía en Francia la gramática de Port-Royal, que fue algo así como el antecedente de la Academia Española, la Real Academia Española. Eh, pero no tenía demasiado poder porque los franceses vivían su relación con el discurso, con el habla, de una manera identitaria muy fuerte. Y es el día de hoy, y todavía se sigue hablando en lo que en francés se llama patois, nosotros llamaríamos dialectos, o incluso llamaríamos jergas, porque no son lenguas que tengan ni una escritura, ni una gramática elaborada de manera sistemática, etc. También la palabra revolución significaba hasta 1789 algo relacionado con la astrología, con el movimiento de los astros, pero la Revolución Francesa puso este nombre, revolución, como sinónimo de progreso, y hoy ya nadie habla de la revolución de los astros. Incluso podemos hablar de las revoluciones del motor, que son no los cambios, sino los circuitos completos que cumple cada movimiento del motor, lo que marca lo que se llama el tacómetro, el número de vueltas o revoluciones que por minuto da el motor. Lo importante es esto, el debate por el lenguaje inclusivo no es un debate lingüístico, tiene que ver con el lenguaje, pero fundamentalmente tiene que ver con la destrucción, con el debilitamiento del patriarcado. El patriarcado que ha hecho que varios términos tuvieran significados muy diferentes
usados como adjetivos femeninos o masculinos. Por ejemplo, perro, ¿sí? Y perra, zorro y zorra, ligero y ligera, entre otros. En algunos casos, zorro, ligero, por ejemplo, son calificativos, podríamos decir, positivos. Pero zorra y ligera se refiere justamente a una cuestión de menoscabo de la moral o de la conducta de las mujeres. Por ejemplo, se cuestiona el empleo de la palabra presidenta, pero no de sirvienta. Y sin embargo, desde el punto de vista morfológico, presidir y servir tienen, respectivamente, un participio presente que admite la forma masculina y la forma femenina. Podemos hablar de los sirvientes como podemos hablar de los presidentes. Uno dice, agua hirviente, pero agua es femenino, porque decíamos las aguas hirvientas tendría que ser, en vez de hirvientes. Bueno, no tiene por qué ser totalmente lógico el uso lingüístico, ¿sí? No tiene por qué serlo. Pero en todo caso, sabemos que la ausencia de mujeres que tuvieran cargos de presidentas determinó que no se usara la palabra presidenta en género femenino. Y la proliferación de mucamas o sirvientas significó que la palabra mucama existiera en femenino, lo mismo que sirvienta. El uso genérico del masculino, por ejemplo, todos ustedes, es una forma de invisibilizar a grupos de personas en general y enaltecer solamente a los varones. Claro, uno está acostumbrado a eso. El debate que nosotros estamos proponiendo es no contra esa costumbre, sino contra la costumbre que explica esa indiferenciación. Y esa costumbre es favorable al patriarcado. Entonces, el debate excede el uso de la E o la X o la arroba y nos lleva a preguntar por la gramática, por las representaciones, por la pugna de usos peyorativos. Usos peyorativos son usos negativos de los adjetivos, como el caso de ligera, zorra, perra, etc. Y el universo que construimos, especialmente a partir de lo que no se dice, de lo que se omite, de lo que pasa desapercibido. Este autor, Santiago Kalinowski, es un lingüista radicado en Canadá y allí enseña lengua española. Para él, los cambios implican un esfuerzo menor de articulación. Él sabe que lo que explican los cambios lingüísticos, como los que hemos visto en la gramática histórica, tiene que ver con una simplificación del esfuerzo. Muchas veces la economía tiene que ver con fenómenos de articulación. Por ejemplo, esto lo hemos visto, la sonorización de consonantes intervocálicas. Una consonante intervocálica, al sonorizarse, requiere menor esfuerzo articulatorio porque es más sonora, ¿sí? Suena más fuerte, entonces uno no tiene que esforzarse por pronunciarla. Los latinos decían rota y nosotros decimos rueda, pero es lo mismo, es decir, es el término que ha evolucionado. Decimos rueda con D porque es más económico seguir usando la voz. Usar la voz significa utilizar las cuerdas vocales, que en rota se interrumpen. La O es sonora, la A es sonora, la T es sorda, interrumpe. En cambio, rueda lo que hace es mantener la sonoridad, el funcionamiento de la glotis en la pronunciación. Antes se cortaba la voz para decir la T y después volvía a usarse para decir la otra vocal. Es más económico mantener el flujo de aire
activando nuestras cuerdas vocales. Innumerables palabras que vienen del latín van a tener esa diferencia. Si la consonante que no usa la voz en latín está entre dos vocales, bueno, se vuelve una consonante sonora. Kalinowski considera que el debate por el lenguaje inclusivo no nos pone frente a un fenómeno que se ajusta a patrones de cambio lingüístico. No se trata de una economía articulatoria. No hay ahorro de la energía de procesamiento mental o de articulación. Tampoco es una pauta o un principio para la comunicación. La comunicación se rige por el criterio de eficacia, con el menor esfuerzo ser lo más claro posible. Y para lograr esta eficacia, a veces tenemos que gastar más energía que la que el contenido semántico de lo que estamos diciendo requeriría. Bueno, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? No se ajusta a estos patrones. Por ejemplo, el azar o la eficiencia o la economía. A través del tiempo, la interacción con las condiciones políticas de un momento como el actual tiende a independizarse. Es una decisión consciente, diseñada, surgida de un proceso más largo. Por eso es que, aunque uno esté de acuerdo, tiene que reconocer que se trata de una propuesta costosa en términos articulatorios, costosa. El hablante tiene que pensar, tiene que incorporar elementos que el lenguaje no inclusivo, el lenguaje patriarcal, no exige. El sexismo está codificado, según Santiago Kalinowski, en la lengua y demanda un esfuerzo mayor superar ese sexismo. Se busca comunicar un contenido con la más alta eficacia posible, sí, pero su principio rector es el efecto que logra en el auditorio. Es un fenómeno retórico que permite comunicar algo de manera más eficaz a un auditorio. El inclusivo es la configuración discursiva de esta lucha política. Y por lo tanto hay que verlo como una lucha política y no como una lucha lingüística. Los rasgos que llaman más la atención, la configuración discursiva de esta lucha política por la igualdad en la sociedad, busca crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia. Pensemos, no lo dice Kalinowski, pero pensemos en estos términos. Protestar supone un motivo, digamos, una injusticia, la injusticia duele, el dolor que produce la injusticia puede derivar en una protesta. La protesta es una reacción, pero al mismo tiempo es un esfuerzo para reparar la injusticia que da origen a la protesta. Por eso es que el lenguaje inclusivo propone a los hablantes una militancia y un esfuerzo mayor. Además, hay una tercera variante, sufrimiento, protesta, y la tercera variante es resistencia de quienes no aceptan la protesta. Y ahí vemos que se logra la reacción en el lenguaje inclusivo del que considera amenazado su privilegio, que es una reacción muy violenta en general. A las feministas las llaman feminazis, etc. ¿no? Ya sabemos qué bueyes harán estos campos. Para Kalinowski, entonces, no es un fenómeno lingüístico, sino retórico. Concierne a la lengua, pero no es un fenómeno de ella. Consiste en aprovechar algunos recursos que nos brinda la lengua para crear un discurso que es eficaz en la comunicación de un propósito, de un ideal, de un deseo de igualdad que hay, ya lo hemos visto, en sectores muy dinámicos de la sociedad, en minorías que plantean su protesta, que reaccionan frente, en general, al patriarcado. Por lo tanto, es un fenómeno
político, discursivo y retórico, que despierta reacciones violentas en contra porque hay privilegios que se ven amenazados por este debate. No es un problema de inteligibilidad, no es que no vas a entender lo que te dicen, porque no se propone una alteración del vocabulario, ni mucho menos de la sintaxis, sino lo que se propone es una alteración morfológica. La pregunta es esta: ¿el lenguaje inclusivo y el inclusivo no sexista son lo mismo? Bueno, yo lo que tengo para decir es esto: el lenguaje inclusivo tiene como objetivo nombrar para dar visibilidad a las diversas existencias que tiene la humanidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres, quienes plantean disidencias de cualquier índole, sexual, económica, etc. El lenguaje inclusivo supone un campo semántico bien amplio y abarca muchas realidades, muchas luchas y muchas identidades. Ahora, lo que se llama LINS, lenguaje inclusivo no sexista, tiene como particularidad expresiones comunicativas contrarias al lenguaje donde las mujeres y las diversidades están invisibilizadas. Y, por lo tanto, subordina, violenta y estereotipa, es decir, caricaturiza la imagen de los colectivos minoritarios. El lenguaje no sexista tiende, en su uso, a denunciar estas atrocidades. Ahora bien, hay un lenguaje científico, hay un lenguaje jurídico, y esto es lo que en retórica se denomina lenguajes específicos. ¿Por qué? Porque solo circulan en determinado contexto institucional, ¿sí? Pero con el lenguaje inclusivo no sexista no se persigue la idea de un lenguaje específico. Se persigue la inclusión. Se persigue en el sentido de que se busca la inclusión. Y por eso hay que llegar a todos los ámbitos. El lenguaje inclusivo no sexista es una deformación gramatical. Sí, es una deformación gramatical. Pero hay que tener en cuenta que apunta a lo político y no a lo gramatical. Lo tiene que hacer desde el punto de vista morfológico o gramatical. Pero el enfoque está en lo político. Y el feminismo, como movimiento revolucionario, trae consigo la interpelación al lenguaje. No nos dejemos engañar. Nadie consulta un diccionario de la Real Academia Española antes de hablar o cuestionar. El lenguaje no sexista existe, se arma, se desarma, circula, aunque la Real Academia Española esté en contra. A la larga, la Real Academia Española termina reconociendo vocablos o giros o variantes que aparecen en un momento dado y comienzan a difundirse con virulencia. Tal vez al lenguaje inclusivo no le pase eso, pero si le llegara a pasar, la Real Academia no va a tener más remedio que reconocerlo. La pregunta es esta: ¿existen formas correctas de enseñar el lenguaje inclusivo no sexista? Sí, hay formas correctas, pero lo que uno tiene que pensar es que no se trata de un dogma ni de una teoría pétrea. Por lo tanto, hay muchas formas de enseñarlo, pero no es correcto decir que hay una sola forma. El lenguaje inclusivo no sexista se está construyendo. Es un debate de estos días. ¿Terminará dentro de 5 años? ¿Quedará absorbido en el habla espontánea de la gente dentro de 20 años? Hoy por hoy no tenemos consenso y por lo tanto no sabemos si va a llevar mucho tiempo o si fracasará en poco tiempo. Yo recomiendo poner el lenguaje inclusivo no sexista en funcionamiento y apelar a la creatividad. No censurarlo y no
obligarlo. No debe ser una regla, sino una opción. Y por lo tanto no hay que juzgar a quien no lo quiere hacer, no lo quiere utilizar, como tampoco a quien sí lo hace. Esta libertad genera probablemente mayores tropiezos para el lenguaje inclusivo, pero no necesariamente lo conducirá al fracaso. Bueno, nos veremos en la clase, en el aula, el día 18 de octubre a las 10 de la mañana.